Hola, hola mis hermanos, qué bendición, de nueva cuenta, una aventura más, conversando con, y lo prometido es deuda, tenemos la segunda parte con nuestra hermana Noemí Reina. ¿Cómo estás, mi estimada Noemí? Hola, ¿qué tal, Cali? Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios, muy contenta nuevamente de estar aquí contigo, con ustedes, todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio. Excelente, mi estimada, y cómo no aprovechar, les spoileamos ahí un poquito. Decidimos hacer este podcast y lo vamos a guardar un momentito, no lo vamos a lanzar tan rápido, pero pues nuestra hermana tiene un nuevo apostolado, se va a ir, entonces dijimos, no, antes que te vayas tenemos que grabar, por aquellos que digan, qué rápido la trajo de nuevo, no, al contrario, hay que aprovechar, y pues uno de los podcasts más vistos, mi estimada Noemi, mucha gente se ha comunicado y ha dicho, wow, comentarios, gente que me lo ha dicho a mí, etcétera, y pues muy contento de que estés una segunda vez con nosotros, esperando que pues sea mejor que la primera vez, que te sientas en casa, ya sabes, a tus órdenes para lo que quieras. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, como dijimos en el podcast pasado, quisiéramos hablar un poco sobre el camino que tiene pues una religiosa, una hermana que se entrega a la vida del Señor para que la gente conozca. Entonces, incluso yo soy un ignorante de ello, entonces me va a ayudar bastante. Y me gustaría que empezáramos, porque seguramente hay muchachitas que lo van a ver, que tengan dudas, o que quizá digan, ¿cómo saber yo si el Señor me está llamando a la vida religiosa? Ya nos contaste tu experiencia, pero en la generalidad, tú que has conocido a más muchachitas, tus hermanas que hayan compartido experiencia, no sé, ¿qué nos puedes decir que sean como que las características principales, si más bien no las únicas, porque habrá mil maneras que el Señor te llama a la vida religiosa, pero ¿cuáles crees tú, Noemí, que serían las características principales donde ya una muchacha o un muchacho, ¿por qué no?, debe de buscar si es su vocación o no? Oh, muy interesante lo que has planteado, ¿no, Cali? Yo voy a iniciar como el evangelio, según, en este caso, Noemí, y de la experiencia que he ido adquiriendo durante este tiempo, desde la propia y desde el acompañar a muchas jóvenes, ¿no? ¿De acuerdo? Es todo un proceso, ¿eh? O sea, es todo una novedad, es toda una particularidad también y una peculiaridad el acompañamiento, porque somos personas únicas, irrepetibles, claro, obviamente. Entonces cada quien desde su personalidad, desde su ser, Dios sabe cómo tocar a la persona, ¿no? Dios sabe cómo llegarle a cada quien desde acuerdo de su personalidad, ¿sí? Entonces, pero hay sentidos comunes que se comparten durante este proceso. Y los más comunes desde el aspecto personal, como te lo digo y como se los digo a ustedes también, es el sentido de la inquietud. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se quiere alguien consagrar a Dios? O sea, ¿qué onda con esas personas que parece que no tienen vida, no se van a casar, no van a tener hijos? O sea, ¿qué hacen? Como una de las chicas, va a abrir un paréntesis aquí, que me dio mucha risa cuando una de las hermanas nos platica que la mamá de una chava le dice, ya vino la hermana a ver por ti y al cabo no haces nada. Está muy buena. Ay, no inventes. Yo dije, ¿cómo que no hacemos nada? Si supieran, hermanos, ahorita sé lo que va a hacer la hermana Noemí después del podcast, así que créanme, no es que no haga nada, hace más de lo que debería hacer. Adelante, mi tía. Sí, y entonces, principalmente la cuestión de la entrega. Dios necesita inquietarte de tal manera que tú digas, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué me llama la atención un estilo de vida que jamás imaginé, o un estilo de vida que poco conozco, o solamente veo y sé que existe, ¿no? Empieza algo en el interior que poco se puede comprender con la mente, ¿sí? Pero es una certeza interna que dices, ¿de dónde me viene? O sea, por eso poco se puede entender desde acá, no desde la razón, pero hay una certeza interna que brota del corazón, de lo más profundo de la persona, que dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué este deseo de querer pertenecerle a Dios? Porque a lo mejor formo parte, en algunos casos, de un grupo juvenil y no me es suficiente. Quiero estar más tiempo acá con Dios. Wow. Quiero alabarle más, quiero entregarme más a Él. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto?
¿Qué se está experimentando? Y empieza la inquietud. Eso es la inquietud. Eso es la duda. Eso es querer saber qué es lo que Dios quiere de ti. De acuerdo. Entonces podríamos decir, Noemí, que es muy difícil como decir, estas 3 cosas te van a pasar porque somos únicos, dijiste, pero como si lo queremos de alguna manera sintetizar, surgen en ti cuestionamientos, dudas, preguntas, inquietudes, es la palabra clave. Exacto. Creo que ese de algo por dentro que te mueve, que dice yo quiero descubrir más, y que incluso puede ser que quieras buscar más y posiblemente no sea, o sea, es válido también. Digo porque quizás muchas personas que vean van a decir, no, es que si pregunto me voy a meter y ya no me voy a salir, no, se trata de clarificar si es vocación o no. Claro, o sea, para esto existe el discernimiento. Perfecto, o sea, ok. El discernimiento siempre tiene que ser dirigido, bueno, más que dirigido, acompañado. De acuerdo. Esa es la palabra correcta, acompañado de alguien que ya haya pasado por ahí, que sea una persona prudente, coherente, capaz, ¿sí? Entonces, una persona que tenga la habilidad también de saber acompañar, que ya haya pasado por ahí. O sea, no voy a sentir inquietud de algo y a lo mejor a mi hermana de al lado se lo voy a platicar y ella ni siquiera ha pasado por ahí o está igual que yo, no va a saber darme respuesta. Tengo que buscar a una persona capaz. O a lo mejor yo siento inquietud sobre la vida consagrada porque hay personas que se entregan a Dios, pues no voy a ir con un matrimonio, ¿verdad? Es evidente. Voy a acercarme a una persona que ha entregado su vida a Dios. Wow, y entonces esto surge con un cuestionamiento, una inquietud. Por ahí empieza mucho. O sea, ¿por qué? ¿Para qué Dios quiere de mí? ¿Por qué me inquieta? ¿Por qué quiero estar con Él? Porque surge este movimiento interno, ¿no? También uno muy detonante y que con el que muchos de las chicas y jóvenes, más bien, voy a utilizar este término para también incluir a los varones, claro, exacto. Sí. Muchos de los jóvenes es que me da miedo. ¿Y qué tal y no es lo mío? ¿No? Es normal. Claro. El miedo es normal. ¿Por qué? Porque regularmente uno hace su plan de vida, ¿no? Entonces, en ese plan de vida aquí está, venga, voy a estudiar en muchos de los casos, o en otros de los casos me voy a salir de aquí, voy a trabajar, voy a poner este negocio, o me voy a ir para allá, me voy a ser aventurero, o venga, voy a estudiar este tipo de carrera, voy a buscar el trabajo aquí, etc. Y nosotros ya idealizamos nuestro plan de vida, incluso hasta ya nos proyectamos, ¿no? Y eso es normal. Y eso está bien, pero cuando viene la inquietud surge el miedo y ¿qué tal? Y no funciona. ¿Y qué tal? Y esto nada más es una imaginación mía. ¿Y qué tal? Pues tengo que dejar esto y me da miedo. Y si entro y luego entrando me doy cuenta que no es, y dónde voy a correr ahora, qué va a decir la gente. Y empieza una fantasía de miedos porque no son reales. No son reales porque no los estás viviendo, ¿cierto? Pero el miedo habita, el miedo está. Y es normal porque es un plan nuevo. Ante algo novedoso surge automáticamente el miedo. Claro. ¿Qué va a pasar? Porque si yo doy este paso, ¿hacia dónde me voy a ir? Es normal también el miedo. O sea, yo he platicado con muchas de las jóvenes, de las chicas, y bueno, incluso también chavos, que de pronto se acercan y es que no sé, quisiera, y no sé si haciendo una experiencia, si yendo a un campamento vocacional o a un preseminario, qué tal, y me quedo, ¿no? Yo le he insistido a mi sobrino, ven y ten la experiencia, ándale. No, tía, me da miedo. Y yo, si hay miedo, es por algo, ¿no? Claro. Es por algo de una posibilidad que tal vez tú no te permites descubrir. Y como es algo nuevo, como es algo que no domines, que está fuera de tus planes, porque ya dices, bueno, si no me resulta A, va a ser B, y si no es B, va a ser C. Claro. Aquí es aventarte. Y es muy simple, fíjate, lo relaciono yo como, por ejemplo, con mi niña, que es pequeña, que descubre una comida nueva, por así decirlo. Y lo primero que dice, no me gusta. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a saber que no te gusta si no lo has probado, no? Entonces yo lo relaciono mucho con eso. El miedo paraliza, de alguna manera. En fin, ahorita decías algo, me voy a adelantar mucho en la historia que queremos contar ahora, pero decías de ejemplos de gente que dice, es que si me quedo y luego ya no me puedo salir. Pues realmente, en teoría, puedes abandonar, en teoría, siempre y cuando no hagas tus votos perpetuos, ¿no? O ¿cómo es? Porque esa es una duda válida, ¿no? Ajá. O sea, entro y ya no hay marcha atrás. Ajá. O hasta dónde
ya no habría marcha atrás, por así decirlo. Me adelanté mucho la historia. No, incluso es parte del mismo discernimiento vocacional, Cali, porque cuando se entra a una congregación, hay etapas en este proceso, ¿verdad? Como cuando tú estás estudiando, o sea, claro, no estás pequeño y en lugar de ir al kinder, ya te mandan a la universidad. Claro que no, te dan una dosis de acuerdo a la capacidad cognitiva y receptiva que tú tengas para el aprendizaje, ¿cierto? Claro. Dentro de la vida consagrada, a pesar de que sea una joven, ahora sí me voy a enfocar un poquito acerca del aspecto femenino, ¿no? Okay. Claro, porque es el campo que más domino. Sí, entonces, en este aspecto, cuando la joven entra, independientemente que sea una joven con un proceso académico brillante, incluso laboral, etcétera, está carente del aspecto de vida consagrada. De acuerdo. Porque la vida consagrada es un estilo de vivir como aquel que se casa, ¿sí? El que se casa no tiene la experiencia de qué es ser casado hasta que se casa. Exactamente. Tiene la experiencia de vivir en un ambiente familiar, en un ambiente matrimonial, por la familia de donde viene. Sí. Pero el ser esposo o el ser esposa no la tiene hasta que se es. Muy simple, Noemí, también, claro, muy simple. Tú puedes durar de novio años, 10 años, 15 años, los que me digas. Pero en el momento que te casas y te vas a vivir juntos, es una aventura totalmente nueva. Descubres cosas totalmente nuevas. Entonces, por eso entiendo lo que dices. Entonces, exacto, asimilar este estilo de vida, o sea, no es como decir, me voy a hacer monja porque no tengo nada que hacer, ¿verdad? O ya tuve un desamor. Todo este tipo de mitos que existen dentro de la vida consagrada que han pasado, claro que sí, o sea, no lo vamos a quitar, o sea, ha pasado dentro de la historia, etcétera, o que me obligaron a estar ahí, o que me abandonaron y me dejaron ahí, ya no tuve otra forma de vivir y me quedé, ya etcétera. Me va a querer. Las cuestiones peliculeras que vemos, ¿no? Que la televisión a veces ni siquiera nos vende, nos ofrece, y nosotros, ávidos de poseer, lo adquirimos. Claro. Entonces, dentro de esta forma, la joven que entra, aún independientemente de la experiencia, como te digo, académica, laboral, familiar, social, etcétera, que pueda tener, no tiene la experiencia como consagrada. Incluso cuando ya hayan conocido a hermanas o la vida en el convento, en la congregación sea muy cercana porque las conoces desde que estaba chiquita, no es la misma cuando lo estás viviendo. ¿Sí? Lo que te implica, porque puedes ir de visita, pero a ti no te implica vivir en pobreza, castidad y obediencia y 24/7, 365 días, claro, y a veces 366, ¿verdad? Dependiendo del año, con una comunidad, ¿cierto? Entonces, es una manera de aprender a vivir. Por eso, las primeras etapas se le llama postulantado, o sea, cuando la chica se postula a un estilo de vida. Sí. Va a variar dependiendo. Me voy a meter a las etapas para dar respuesta a lo que decías ahorita, ¿no? Sí. De hecho, es la idea del podcast conocer ese camino, esas etapas. Excelente. Entonces, esta etapa, la mayoría de las congregaciones, por no decir que todas, lo toman, algunas 6 meses, otras 1 año, otras lo tomamos 2 años. En este caso, la congregación se toma por 2 años. ¿Sí? Congregación Misioneras Hijas de San Pío X. Entonces, lo que el Código de Derecho Canónico, que es las reglas que nos marcan o nos rigen como iglesia, pide que sea mínimo 6 meses, ¿no? Y luego viene la etapa del noviciado. En la etapa del noviciado puede haber la apertura para que sea incluso a 2 años. La que el Código de Derecho Canónico marca específicamente, y así adquiere el nombre, es noviciado canónico, o sea, porque la iglesia lo marca que sea 1 año, donde la chica adquiere de una forma más profunda la espiritualidad y el carisma de la institución propia en la que está. Y aquí se va agarrando la idoneidad que llamamos, ¿no? O sea, la configuración de asumir y de abrazar la vida consagrada, el carisma de la institución, la forma de vivir y de plasmar este carisma. Pero me regreso a la etapa del postulantado. En esta etapa,
se va discerniendo, al igual que en el noviciado y luego que en el juniorado y que en el juniorado mayor. Okay. Autentificando que es Dios quien te está llamando. De acuerdo. Y no eres tú, ni una idea loca que se te chispoteó por ahí o por su esquizofrenia. Muy bueno. ¿Verdad? O algo así que tú te estés figurando e inventando. Claro. O sea, cuando Dios te llama, no te deja en paz, pero siempre te deja paz. O sea, te inquieta de una u otra manera hasta que libremente, esta palabra es la clave, libremente tú decides adherirte a lo que Dios quiere de ti. Wow. Entonces la voluntad de Dios y tu voluntad se juntan y a eso se le llama vocación. Wow. ¿Sí? Ahorita que dices eso, Noemí, me fascina porque tú lo dijiste en el podcast pasado, que Dios no te dejaba, pero era que algo que no te perturbaba. Y también tuvimos aquí la oportunidad de tener al padre Ismael, perdón, que él decía, sentía esto muy fuerte, pero no me violentaba, decía él. Wow, o sea, es cierto, es paz, es decisiones en libertad a final de cuentas. No, perdón, te interrumpí, mi estimado. No te preocupes, Kelly. Es que, mira, cuando Dios llama y parece que no deja en paz, bueno, en realidad no deja en paz, así es Dios, porque Él sabe lo que más nos conviene a nosotros, ¿no? Y a veces nosotros permanecemos aferrados a algo y Dios nos insiste y nos insiste y nos insiste. Entonces, se experimenta una paz profunda porque viene de parte de Él. De acuerdo. ¿Sí? A pesar de que pueda haber muchísimas ideas cruzándose por aquí, por esta cabeza, Santa Teresa la llamará la loca de la casa, por lo que entra y sale, va y viene. Internamente se experimentan unas certezas, por eso vamos a hablar de certezas y no de cosas aprobadas, ¿no? De acuerdo. Entonces, porque es algo interno, la vocación es algo personal, ¿sí? Que te va a comprender aquel que ya lo haya vivido, ¿sí? Por eso, las personas más idóneas para llevar un proceso de acompañamiento en un discernimiento son quienes ya han pasado por ahí, ¿sí? Sí. No, perdón. Entonces, Noemí, si estoy entendiendo bien, realmente todas esas etapas serían como una lista de ir chequeando y decir sí, o sea, no sé, postulantado primero, es donde empiezas pues este discernimiento, dices, ok, sí, entonces sí va por ahí. Luego viene el noviciado, me decías, si no me equivoco, igual sigues, e incluso en las etapas ya mayores sigues confirmando, entonces, claro. o es solamente en postulantado y noviciado. No, sigues confirmando, Cali, porque yo no tengo la experiencia del matrimonio, evidentemente, ¿no? De acuerdo. Vengo de una familia y de ahí puedo deducir ciertas cosas. Interesantemente he acompañado matrimonios de forma espiritual y es algo interesante, atractivo, novedoso para mí porque digo, ¿cómo es posible que me busquen a mí para acompañarles en este aspecto si yo no tengo la experiencia en matrimonio, ¿no? Pero comprendí con el tiempo que tengo el ideal de un matrimonio según la iglesia. De acuerdo. Entonces desde ahí yo puedo iluminar, no meterme más, pero sí iluminar a ciertos matrimonios, ¿verdad? Con los cuales me ha tocado acompañar de manera más directa. A lo que voy es que yo asocio aquí, cuando me imagino, ¿verdad? Que cuando tú te casaste, pues sí había como esa euforia, ya por fin lo que yo había planeado tanto con Claudia, ya el amor de mi vida, con la que voy a compartir siempre. A manera que vas avanzando en el matrimonio, te vas dando cuenta que esa euforia va bajando, claro. Pero la certeza de optar por aquella persona permanece, ¿sí? Entonces, eso se hace una opción diaria. ¿Por qué? Por el amor. El amor, más que un sentimiento, es una decisión. Y viene ahí entonces la opción de aquello, ¿sí? Yo decido amar porque me experimento amado por, ¿sí? Entonces, de esta manera, la vida consagrada va siendo igual. Por eso el seguimiento de Cristo es siempre, Cali, siempre. Por eso necesitamos constantemente mantenernos en diálogo con Dios, a lo que llamamos la oración, ¿sí? Recibirle, a lo que llamamos los sacramentos. De acuerdo. Una consagrada que no ore, que no viva los sacramentos, ¿qué está haciendo ahí? No es su lugar, ¿sí? Una consagrada que no se mantenga en diálogo con el amado, pierde el sentido vocacional. De acuerdo. Por eso toda la vida consagrada es un proceso.
de discernimiento. No solamente un conocimiento como persona, sino un conocimiento de la vida en Cristo, ¿sí? Es una opción diaria por Jesús. Wow. A pesar de que puedas experimentar no solamente la felicidad, sino la plenitud en este estilo de vida, sigues optando por él. ¿Por qué? Porque no es solamente de un momento ya decir que sí. ¿Qué tal y cuando dijiste que sí sentías el ímpetu a mano poder? Y resulta que cuando viene el momento de crisis, el momento de aridez, y aún así te experimentas amada, ¿qué vas a decir? No, ya no, porque ya no me hace sentir maripositas en el estómago, Señor. Claro que no, el amor supera al sentimiento. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, imagínate que Jesús, estando en la cruz, sintiendo dolor, dijera, no, ya no los amo, quítenme los clavos. Es algo irónico, ¿no? Es algo absurdo. Claro. Y se estaría desdiciendo en ese amor. Nadie ama tanto más que el que entrega la vida, ¿no? Entonces, en esta forma se puede comprender que la capacidad de amar y de descubrir lo que Dios va queriendo de ti es día con día, ¿sí? Entonces, al principio, lo que se purifica es como muchas cosas que tú puedas traer, incluso hasta posturas litúrgicas, ¿no? Como por ejemplo el Padre Nuestro, que nosotros levantamos las manos, es algo muy común. Incluso algunos sacerdotes nos invitan a hacer eso, como el sentido de unidad, ¿no? De acuerdo. Y está bien, es como el sentido de unidad, pero litúrgicamente no debemos, porque el único in persona Christi es el sacerdote, el presbítero. Sí. Ajá. Todos participamos del sacerdocio común, es cierto, pero las posturas de unir nuestras manos, como un ejemplo corporal, lo que se eleva o lo que se une en el sacerdocio común es la oración del Padre Nuestro. Y él solamente in persona Christi, o sea, quien está siendo la persona de Cristo en ese momento, que es el presbítero, levanta las manos para unir todo lo del pueblo. ¿Sí? Este tipo de cosas es muy común que se purifiquen y se aprendan, o esto que acabo de decir, se purifiquen dentro de la etapa del postulantado. Por eso se enfatiza mucho la formación humana y cristiana. Incluso el hecho de trabajar nuestra historia de vida, ¿no? Que en muchos momentos nos han preguntado, ¿y tú cómo estás? ¿No? Bien. Y realmente traes un dolor de cabeza terrible. Poco aprendemos a expresar, oye, ¿cómo te encuentras? No, fíjate que anímicamente estoy bien, pero físicamente me duele tanto la cabeza porque he andado tensionado. A ver, ¿quién dice este tipo de cosas a la primera? No. De hecho, cuando queremos decir, o sea, cuando realmente estamos mal, si acaso decimos, pues más o menos, pero es porque nos anda llevando. Ajá, ya cuando de plano estamos por los suelos, ¿no? Sí, claro. Bien, entonces se aprende a que tengamos que hablar de esta forma y no que andemos ventaneándolo donde sea, no, ¿verdad? O que lo andemos publicando en redes sociales, no. A lo que hablamos es la capacidad o la profundidad de contactar contigo misma o contigo mismo y de decir, me está pasando esto. Por eso la formación humana, ¿no? Trabajar la historia de vida, trabajar muchísimos aspectos. No lo dejas de trabajar esto en las siguientes etapas. Aquí empezaste a hacer camino, ¿sí? En el postulantado. En el noviciado, como te decía, la primera etapa, que es el noviciado canónico, de los 2 años que puede durar un noviciado, en muchas congregaciones es cíclico, inician con el apostólico y luego se van al canónico. O inician con el canónico y luego se van al apostólico. De acuerdo a nuestra congregación, iniciamos con el canónico, donde la chica ya no sale de vacaciones, donde está muchísimo tiempo orando. No quiere decir que está 24/7 en la capilla, claro que no, ¿verdad? De rodillas, dándose golpes de pecho o latigazos en la espalda. No, con el silicio, no, perdón, pero ya no. Ajá. Hay muchas maneras. Nuestro padre fundador, Ismael Esparza Ávila, dice que nuestro cilicio, si se pudiera decir así, es el fiel cumplimiento de nuestro deber como mujeres consagradas. Wow. O sea, lo que te toca hacer cuando lo tienes que hacer y en el tiempo que debe de ser, esa es tu mayor penitencia. Wow, ¿no? Ok, qué padre. Claro, es un hombre con una visión grandísima. O sea, dejen al lado el cilicio, dejen al lado el flagelo, haz lo que tienes que hacer. Cómo lo tienes que hacer y en el tiempo que lo tengas que hacer. Me gusta. ¿No? Entonces, para eso tenemos la regla, etc. En el noviciado, en el primer año, la muchacha, que nosotros lo ponemos como canónico, asume nuestro estilo de vida, pero en el sentido de la espiritualidad.
que nosotros tenemos. Okay. Y también en el sentido del carisma que nosotros hemos de vivir como misioneras hijas de San Pío X. Se profundice sobre los escritos de nuestro padre fundador. Aquí cabe mencionar que nuestro padre fundador era un hombre sumamente interesante, ¿no? Él decía, no, yo no quiero escribir, ¿verdad? No, a mí no se me da el escribir. Y una hermana tiene una idea y dice, bueno, cuando esté hablando nosotros lo vamos a grabar. Entonces el legado espiritual de él será que nosotros seamos fieles a la grabación y lo transcribamos. Wow. Entonces nuestro legado espiritual es más auditivo que escrito. Nuestro padre fundador escribió poco, pero lo que nos dejó es profundo, realmente profundo. Wow. En una de las ocasiones yo lo escuchaba a un hombre con una voz muy gruesa, ¿no? Lo escuchaba y en eso se escucha un golpe en la mesa. Y nosotros, ¿qué le pasó al padre? ¿Se cayó? ¿Qué le sucedió, no? Y la hermana que estuvo en ese momento, que le tocó grabar, nos decía, no, se apasionaba tanto que le pegaba a la mesa y decía, me llena Jesucristo evangelizador, me llena Cristo evangelizador. Wow. Y eso es lo que a nosotros se nos transmite. Y este año es sumamente importante para eso, para que la chica se enamore y se apasione también por este Cristo. De acuerdo. ¿Sí? Conozca a nuestros fundadores, los ame, no solamente a nuestro Señor, sino ame a nuestros fundadores, ame a la congregación, apueste por ella. De acuerdo. Es un tiempo de mucha oración, mucha reflexión. Es el tiempo de la idoneidad. En el segundo año, ándale, mijita, ahora sí, ya te preparaste, vámonos a fogonearte de experiencia a una de nuestras casas misión donde podamos estar. Lo que hacemos, la formación de los agentes de pastoral y muy fuertemente los catequistas. De acuerdo. ¿Sí? Y catequistas, entiéndase, no como catequesis para infantiles, ¿no? O para infantes, mejor dicho. Catequesis entra en el arco de la vida de la persona, desde la catequesis prenatal hasta la catequesis post-morte. Bueno, después de la muerte no, antes de morir. Antes. Ajá. Oye, Noemí, aquí yo voy a jugar el rol del ignorante, obviamente, ¿no? Preguntas. ¿Existe un mínimo de edad para poder entrar a una comunidad religiosa? Sé que históricamente, pues pareciera ser que no, porque me ha tocado saber de historias, incluso de sacerdotes todavía que viven, que entraron desde los 15 años, 14 años, que desde la perspectiva actual pues pareciera ser, pues qué mentalidad tendrán como para tomar ese tipo de decisiones, pareciera ser que los podemos menospreciar, ¿no? Actualmente, ¿existe algún mínimo de edad o no necesariamente? Mira, te voy a responder. Este tipo de preguntas tan específicas, quiero aclarar a ti, Clary, y a todos los hermanos que nos escuchan, que claro, lo voy a responder desde cómo nos manejamos nosotros en la congregación. Okay, o sea, no voy a hacer una generalidad, porque quizás habrá congregaciones donde se abran un poquito más a una edad más mínima, ¿ok? Dentro de la historia incluso congregacional, ha habido hermanas que desde los 12 años, ingresaron a la congregación. Wow. 12, 15 años, y ahí están, ya ahorita festejando sus 52, 50, más de 50 años de consagradas, etc. Wow, okay. Claro que forma parte de la historia, ¿no? Entonces, en este caminar, se ha habido bien que la hermana que ingrese sea mayor de edad. Sea mayor de edad en que, ¿por qué? Porque entonces nosotros ya no tendremos problemas con los papás, ¿verdad? De decir, me la robaron y nos puedan meter alguna demanda. Entra la parte legal en este caso. Por supuesto. Entonces, incluso una joven que no tenga esta mayor de edad, necesitamos una carta de consentimiento de parte de los papás que esté de acuerdo, autorizando que esta joven entre. ¿Sí? De acuerdo. Para que nosotros no tengamos este tipo de problemas, ¿no? De acuerdo. Antes, pues, se confiaba muchísimo en la palabra, ahora se confía muchísimo en el papelito. Sí, ¿verdad? no, en estos tiempos que estamos viviendo es muy diferente. Pero fíjate, lo entiendo, quizá la pregunta fue muy ingrata, tienes razón. Lo entiendo desde la siguiente manera. Así como el niño que a los 6 años tiene aptitud para pasar a segundo año o tercero incluso porque es muy inteligente, quiero pensar que algo similar será, ¿no? Habrá muchachos o muchachas que se les nota que eso es desde pequeños y que sus padres pues lo apoyen, ¿no? O sea, no es como que no eres menor, no eres mayor de edad. No, habrá excepciones que dices, es que es religioso, o sea, antes de serlo se les nota que es, ¿no? Exacto, totalmente, sí.
En este caso, por eso es la importancia de llevar el acompañamiento, De ¿no? acuerdo. Yo he constatado que últimamente existe como vamos a llamarlo así, denominador común, que es en la edad como de los 12, 13 años, que hay muchísimas chicas inquietas, ¿sí? Pero entiendo que también, hablando biológicamente, es normal, por el aspecto que se juega de identidad en el joven, en el adolescente más bien, ¿sí? Entonces, es normal que surja este tipo de inquietud. Por ello, no quito a todas las personas que han experimentado esto a esa edad o que ahorita en este momento lo están experimentando. Es válido. A ver, Dios es el dueño. Él sabe cuándo, a qué horas habla y cómo habla, claro, y dónde habla, ¿no? No lo podemos encasillar. Exacto, y me encanta este texto bíblico con el aspecto del jornalero, ¿no? A uno los llamó muy de mañana, de acuerdo, a otros a media mañana y a otros al atardecer. Y todos tuvieron la misma paga. Independientemente del trabajo que hayas hecho por tantos años, Dios es el que llama, ¿sí? De acuerdo. Esto me encanta para decir, Él es el que se sabe de estos manejos, ¿no? Por eso la importancia de acompañar, verificar, autentificar en la medida humana posible y corroborar que es Dios quien te está llamando, ¿no? De acuerdo. Pero dentro del común se pide que la joven al menos tenga 18 años. De acuerdo. ¿Sí? Otra pregunta. De alguna manera yo ya me metía a una congregación, en este caso tu hija de San Pío X. ¿Se pueden cambiar a otras o no? Ya es... bueno, quiero pensar que cuando hay votos perpetuos ya no te puedes cambiar. No. Todo eso está subiendo yo, ¿no? Pero antes de puedes o no puedes. Te lo pregunto porque he sabido de sacerdotes que empezaron en un lugar y luego se fueron al seminario diocesano. Y se encardinaron. Exactamente. ¿Puede suceder esto o no? Claro que sí, Kelly. Por supuesto que sucede. Incluso hasta de hermanas de votos perpetuos, ¿no? Ah, sí. Claro, o sea... Te digo que Dios es no sé, Dios es tan novedoso, ¿verdad? Incluso hay muchas cosas que no solamente le tocan a Dios, sino también son respuestas meramente humanas, ¿verdad? Y no le vamos a achacar a Dios todo este tipo de cambios, claro, y cosas, ¿no? Para eso existe el discernimiento. Vuelvo a enfatizar en el discernimiento. Ni la idea es ¿cómo se dice? Promoverlos, ¿no? Pues no. Ni tampoco estar de aquí para allá. Eso habla de una inestabilidad de la persona que deja más que decir, ¿no? De acuerdo. Cuando el plan es de Dios, esto lleva un proceso de discernimiento, ¿ok? Y necesita de mucha oración, incluso de ayuno, penitencia, para agudizar la sensibilidad. No para que te mueras de hambre, para agudizar la sensibilidad. Claridad de Dios, a final de cuentas, ¿no? Va a ser obvio para la Madre Superiora de una congregación y para la que la recibe también, quiero pensar yo. Claro que en esto existe una serie de protocolos, de tiempo, de años, etcétera, ¿verdad? Wow, okay. En este aspecto, si la hermana forma parte de un instituto hasta que es de votos perpetuos, ¿sí? Wow, ok. Cuando tú ingresas a una congregación, perteneces, es cierto, a una congregación, sí, pero formas parte de ella hasta que tienes votos perpetuos. Ok, ¿sí? Excelente. O sea, le perteneces, pero sí logramos entender como esta diferencia. O sea, como cuando tú vas a una empresa y eres trabajador, formas parte de la empresa. Pero entonces cuando tú te haces socio, ya la empresa es tuya, ¿no? Claro, o sea, es parte de la empresa. Algo semejante. De acuerdo. Perdón por la comparación, no es que nosotros seamos una empresa, sin embargo, es para que este lenguaje sea comprensible, ¿no? Claro. Y lograr entender esta diferencia. Incluso, perdón que te interrumpa, sí, adelante. En comunidades, no comunidades religiosas, pero comunidades de laicos, creo que hay comunidades donde, asistes, pero propiamente no eres parte de la comunidad todavía hasta que te comprometes con ciertos, pues parte de las reglas que tienen, vaya, no sé, en este caso das tu juramento o firmas, no sé, hasta ese momento eres parte de la comunidad ya realmente, no sé cómo explicar, es que es difícil lo que dices. No es que no seas cuando recién llegas, pero cuando recién llegas no conoces la comunidad, no sabes cuáles son tus derechos y obligaciones como laico, no sabes a qué te comprometes, hasta que sabes y pues dices, sí quiero, te haces parte de la comunidad. Quiero pensar que es algo similar, porque dices, sí quiero abrazar estos votos de aquí de mi comunidad religiosa,
y das ese paso, pues con la Eucaristía en este caso, te casas con el Señor, vaya. Hasta ese momento ya eres parte integral de esa comunidad, quiero pensar. Claro, mira, cuando se ingresa a la congregación, quieres asumir un estilo de vida. Es como cuando recién entras al gym, ¿no? O sea, ves a alguien súper acá, súper fortachón y tú dices, yo quiero ser así, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues, ¿qué implica? Que primero, pues, te inscribas, ¿no? Entres. Ajá, que entres y empieces a ejercitarse. Llegará un momento en que entonces tú serás el instructor. Si es que así puede ser. O a lo mejor no serás el instructor, pero sí tendrás ya la fisionomía como la que te inspiró, ¿no? De acuerdo. Entonces es algo muy, muy, muy semejante. Por eso la diferencia entre pertenecer y ya ser parte de, ¿sí? Formar parte de. Entonces, esto se hace hasta la adquisición de los votos perpetuos. De hecho, en el rito de los votos perpetuos, uno de los momentos cuando ya se dice la fórmula, o sea, cuando tú pronuncias unas palabras donde se te va a recibir que vas a formar perpetuamente parte de esa institución, hay un signo que es que las hermanas perpetuas abracen a la nueva perpetua. Eso significa eres parte de nuestra familia. Rito o punto del ritual que no existe en la primera profesión. De acuerdo. Y incluso lo del anillo también, ¿no? Como la alianza. Pero no existe en la primera profesión precisamente porque en la primera profesión vas a vivir ya realmente como es ser una religiosa, pero no con la responsabilidad de una perpetua, porque necesitas hacer un camino para ver si realmente tú decides vivir perpetuamente esta forma de vida. De acuerdo. ¿Sí? Por eso es un proceso tan largo, pues, ¿verdad? Por eso lo voy a asociar nuevamente con el matrimonio. Por eso existe el noviazgo. El noviazgo no solamente es como decir, bueno, no tengo nadie con quien pasar el tiempo, nadie que me piche unas sabritas, nadie que me lleve al cine o me piche la cena. No, o sea, el noviazgo es para conocer a la persona con la que tú te quieres casar. De acuerdo. La etapa del postulantado, noviciado y juniorado, menor y mayor, es precisamente el noviazgo para entonces culminarlo en unos votos perpetuos, ¿no? O sea, ese tipo de analogía. Okay. ¿Juniorado? Juniorado, menor y mayor. Ajá. Ok, y a ver, hemos hablado desde cuando se siente la inquietud, luego viene el postulantado, luego viene el noviciado. Ajá. ¿Cuándo se hace esa primera profesión que dices? ¿Hasta ya llevar los juniorado menor y mayor o es antes? No. ¿Nos puedes decir la cronología? ¿Cómo sería para llegar a unos votos voy a hacer también, me voy a permitir nuevamente hacer una analogía. Adelante. El postulantado es cuando le andas coqueteando acá a la chica, al chavo, ¿no? Que se echan las miraditas y todo. Sí. El noviciado es cuando te pones, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ponernos de novios. De acuerdo. Y te lanzas y dices que sí a la propuesta y viene un conocimiento un poquito más profundo, donde ya hay un compartir más profundo. Claro. Y el juniorado es cuando dices, venga, pues yo quiero que esta persona sea la persona con la que quiero compartir mi vida siempre. Empiezas a ver con él, por así decirlo, con él. Sí, ya visualizarte. Ajá. Exacto. Entonces, venga, le voy a proponer matrimonio y te comprometes, ¿sí? No hay un vínculo todavía tan fuerte, pero sí hay un compromiso, ¿sí? ¿Y cuál sería la diferencia entre el menor y el mayor? Bien, el menor lo que pasa es que renuevas cada año. El compromiso que tú hiciste, la promesa, el voto que hiciste durante la primera profesión, entonces esa la renuevas año con año. Ok, de acuerdo. Durante 3 veces, o sea, 3 años, ¿no? Y después haces el juniorado mayor, cuando ya pasas de decir, bueno, ya lo estuviste renovando año con año, luego lo vas a renovar por 2 años. Okay. 2 renovaciones por 2 años. Esto quiere decir que tú ya no necesitas de año con año estar diciendo que sí, porque ya le calaste que sí va por ahí. Entonces tienes que esperar 2 años para decir nuevamente. Esto es con miras de probar un poquito más, de decir, venga, pues entonces yo creo que sí se va direccionando hacia la cuestión perpetua, porque durante 2 años yo pude vivir esta forma. De acuerdo. ¿Sí?
Y es con miras precisamente ya a prepararte para dar una respuesta definitiva. Durante este proceso a lo mejor la hermana nos conoció, no sé, en algunas misiones o en algún tiempo de formación que estuvimos, no sé, en su parroquia, decanato, en la diócesis, algo. Y por el carisma de alguna de las hermanas, por ver el trabajo que realizábamos, dijo, yo quiero ahí. Y entra con nosotros y se da cuenta que a lo mejor no era el lugar donde Dios la quería. ¿De acuerdo? Quizás Dios la quería, nos vio dando formación y tal vez Dios la quería en un colegio. Entonces ella empieza a decir, es que yo creo que Dios me llama para la vida de colegio, ¿no? Entonces se empieza un discernimiento y puede tener la experiencia con unas, sin dejar de ser de nosotras todavía, hablando de identidad, ¿no? Sí. No de solamente, eres mío como esta agua y nadie va a tomar de ahí. No. Hay que entender desde un principio que la vida consagrada, la vocación, es para la iglesia. ¿Sí? Es esta conciencia de quienes acompañamos, la tenemos que tener, porque dentro del mismo proceso, antes de un ingreso, la chica puede decir, yo lo quise llevar con usted el proceso porque me inspiró confianza, pero realmente su congregación a mí no me dice mucho, porque yo quiero ser de misión allentes, de esas que se van a África, se van a, no sé, al Amazonas, se van para Machu Picchu, qué sé yo, ¿verdad? O sea, de las que tienen, bien, entonces te vamos a mandar con las javerianas, te vamos a mandar con, por mencionar alguna de las congregaciones, ¿no? Eso ya hay que entender que somos para la iglesia. Un carisma nace de una necesidad para la iglesia, de una necesidad del pueblo de Dios para la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia da respuesta ante esa necesidad, por eso surge el carisma. De acuerdo. Nuestro padre fundador, voy a abrir un paréntesis aquí, se encontraba en Álamos y atendía no sé cuántas rancherías que le pertenecían. Y entonces decía, todos los lugares me piden el pan de la palabra. Y tenía un grupo de catequistas y él se las llevaba de 2 en 2 a dejarlas en pueblitos y él se quedaba dando catequesis en el último. Y luego ya cuando terminaba la catequesis venía recogiendo a las catequistas. Y decía, si estas mujeres, que muchas de ellas están casadas, entregan su vida a Dios, ¿cuánto más unas mujeres que se dediquen específicamente a estas, movidas por el Espíritu de Cristo evangelizador? Wow, okay. Y empieza entonces, empieza a gestarse el sentido de fundar una congregación, hasta que llega entonces a la congregación aquí, hasta que llega entonces aquí a Ciudad Obregón, es cuando empieza la fundación de la congregación. ¿Sí? Pero no estando en Álamos, estando en Álamos ve la necesidad, Dios le inspira, el Espíritu Santo le inspira, entonces empieza una respuesta al respecto, ¿no? A gestarse. Por eso los planes de Dios no se dan así. O sea, tienen que ser asimilados por nosotros. A pesar que es un Dios que puede cambiarlo todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre necesita de proceso para asimilar, para aceptar, para asumir y llevar a cabo. ¿Sí? Wow. Entonces, si entendí bien, podemos decir, es la inquietud, que no es parte tanto, pero es lo que suscita el querer buscar. Postulantado, noviciado, juniorado, la tiré. Muy bien. Menor, juniorado mayor, y luego ya viene la entrega en votos perpetuos, ¿no? Ajá. Después ya en votos perpetuos, ¿hay más etapas o ya eso se va renovando cada cierto tiempo? ¿Cómo es? Los votos perpetuos ya es la cuestión definitiva, ¿no? Okay. Cabe mencionar, Cali, que durante todo este tiempo, durante toda nuestra vida, es trabajar nuestra vida humana y cristiana, siempre. De acuerdo. Y el proceso de discernimiento. Claro que al principio se supone que debería de ser, Señor, ¿esto es lo que quieres de mí? En el estilo de vida consagrado, ¿cierto? De acuerdo. Luego la postura del discernimiento viene a ser la pregunta nuevamente, ¿esto es lo que quieres? En el noviciado, en el juniorado menor, juniorado mayor y en los votos perpetuos, incluso toda nuestra vida, pero la dinámica de la pregunta ya no va siendo en el aspecto vocacional, sino en el aspecto de forma de vivir este estilo de vida, ¿sí? Okay, cada vez con más profundidad, cada vez con más conciencia. Más dominio. ¿Cierto? Exacto. Como con más plenitud, ¿no? La otra vez escuchaba un comentario por ahí que decían que la plenitud la vamos a tener hasta que lleguemos al cielo. y con la cosa que no comulgué, ¿verdad? Solamente callé,
escuché y nada más. Pero yo dije, no. O sea, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El reino de los cielos ya está aquí y ahora. La plenitud. Mira, cuando Dios nos creó, nos hizo con un ADN divino, ¿cierto? O sea, somos criaturas, siempre tendemos a conectarnos con nuestro Creador. Y a veces no sabemos dónde encontrarlo. Quienes lo hemos encontrado en la persona de Jesucristo y en el Dios que Él nos presenta, al cual nosotros le podemos llamar Padre, encontramos aquello que nos hace falta para ser plenos. De acuerdo. Entonces la vida está llamada para ser plena, aquí y ahora. De acuerdo. Lo haremos de una forma perpetua, permanente, eterna, cuando lleguemos al cielo, a contemplarlo a Él eternamente. Pero aquí, cuando gozamos de vivir en la presencia y constante permanencia de estar unida a Él, gozamos ya de la vida plena. Sí, entra mucho ahí, yo creo, Noemí, también el enfoque en el que queramos dar. Mira, por ejemplo, ahorita lastimosamente, yo hablo mucho de esto, hay mucha gente que sigue a influencers modernos, pero que no necesariamente están preparados. Entonces lo que dicen a veces lo toman como ley. Pero hay influencers que están preparados porque han leído mucho. Y en la lectura pues te puedes perder, te puedes pues fumar, ¿no? Como se dice. Y decía una persona que me tocó escuchar a mí, ¿tú crees que tienes libertad? Decía, ahorita voy a ligarlo un poquito con lo que estamos hablando de la plenitud. ¿Tú crees que tienes libertad? Pero no, y te voy a poner un ejemplo, dice. Cuando tú vas a un restaurante, tú crees que tienes libertad porque eliges del menú, dice. Pero realmente el menú no te da libertad porque nada más puedes elegir de eso. Ok, si lo ves con ese enfoque te la compro. Pero si lo ves con un enfoque más atrás, donde tú puedes elegir el tipo de restaurante al que quieres ir, es muy diferente. Entonces me va a decir otro, pues sí, pero las limitaciones de restaurantes italiano, no lo sé, carne, pescado, te va a limitar. Pues sí, pues te vas a un enfoque todavía más global. Entonces creo que ahí es donde nos podemos perder. Hago el link con esto de la plenitud. ¿Plenitud en qué sentido? ¿Con qué enfoque? ¿A qué edad? ¿A qué? El enfoque máximo, pues como dices tú, eternamente. Pues claro, hasta que estemos allá, ¿no? Pero un enfoque de lograr algo. O sea, ¿cómo no te sentiste plena cuando lograste los votos perpetuos? Claro, porque decías tú, es una añoranza que tengo, la lograste, ok. Claro que hay una plenitud que vivir ahí. Vamos por la siguiente, o no sé. Para mí pueden ser metas y tienes que disfrutarlas. Imagínate si, no sé, ahorita hablamos del gimnasio. Si yo me pongo a dieta y bajo 5 kilos, me voy a sentir feliz, me voy a sentir pleno en ese momento. Sé que me faltan como 40 más si tú quieres, pero voy a celebrar esos 5. No me voy a frustrar. No voy a decir, me faltan 40. No, voy a decir, llevo 5. Empiezo a sentir esa plenitud. Y pasa mucho esto, Cali, por la conciencia que tengamos de lo que es la felicidad, ¿no? Claro que la felicidad y la plenitud pueden lograr hay un poco de diferencia al respecto, ¿no? Tal vez a mí me pone muy feliz tomarme una taza de café por las mañanas. Y cuando estoy gozando de ella, experimento una cierta plenitud. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Pero, o sea, es un ejemplo brutal, ¿verdad? Sí. O sea, banal. Pero claro. Realmente, exacto. Entonces, por eso yo no comulgo que podamos experimentar la plenitud hasta. Exacto. Entonces, ¿verdad? De acuerdo. Bien, entonces la persona está llamada precisamente para eso. Para ser plena, ¿no? En este estilo de vida, si es lo que Dios quiere. Esa también es una de las confirmaciones que te va diciendo que aquí va siendo el lugar. Porque habrá muchas personas o muchas chicas, muchas jóvenes que entren a la vida religiosa y entonces puedan experimentar cierto agrado, gusto de estar ahí, pero tal vez no experimentarse plenas. Wow. Eso también va siendo un punto de discernimiento para ver si realmente es donde Dios te va queriendo, ¿no? Wow. Claro que aquí cabe mencionar con énfasis profundo que esto lleva un proceso de discernimiento, o sea, no quiere, porque pasamos crisis, o sea, no todo es perfecto. Y a veces tener esa utopía sobre la vida consagrada es burdo, es una burla.
¿sí? O sea, no somos ángeles. También lloramos, comemos, reímos y vamos al baño, ¿no? Y pecan. Por supuesto. Me salí, perdóname, no, yo no soy religioso. Iba a decir pecamos, ¿no? Pero me iba a meter en yo no soy consagrado, ¿no? Sí. No, y por supuesto que pecamos, o sea, porque no dejamos de ser personas humanas, ¿no? Claro. Precisamente, fíjate, les comparto que ayer fui el miércoles a cierta parroquia para misa y resulta que no había misa en esa parroquia. Okay. Porque estaba cerrada, ¿no? Y digo yo, ¿cómo se ocurre cerrar? Yo, pues sí, pero nunca se me ocurrió ir a otra. Y no en ese momento, porque pues ya no alcanzaba en otro lugar, ¿no? O si no fue antes, la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, ya después ya no había. Venga, pues ya, está bien. Fui el día de ayer y resulta que el día de ayer llego yo a las 7 pensando que va a ser la Eucaristía, la misa, y estaba Nuestro Señor expuesto y dije, venga, pues yo creo que vamos a iniciar así y está perfecto, ¿no? Después de reservar, después de media hora estar ahí, el padre reserva y dice, nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, Señor, te agradezco demasiado que me hayas dado este regalo, pero ¿cómo es posible? Y salgo y en el mismo letrero donde vi que no había misa los miércoles, resulta que decía jueves, 6:30 Eucaristía, 7 adoración. Yo dije, ¿cómo es posible que yo no haya visto si estaba leyendo eso, no? Pero a lo que voy es que cuando estaba en la adoración, yo le decía a nuestro Señor, tanto he deseado la santidad que cada vez me siento más lejos de ella. Wow. Tanto le he deseado que cada vez me siento más lejos de ella. Y cuanto más lejos de ella me siento, más experimento mi humanidad. Y cuanto más experimento mi humanidad, más experimento tu misericordia. Wow. Y me siento abrazado, mi poquedad, mi mugre, mi nada, abrazado por ti, el Dios más limpio y puro. Y entonces comprendí que ese es el camino de la santidad. Wow. La santidad no depende de mi esfuerzo ni de lo que yo haga, sino de la manera en que yo deje hacer Dios en mi vida, ¿no? Wow. Ahí estaba mi celebración. Dije, gracias Señor porque iluminaste a hermanos nuestros a que existe la comunión espiritual. Y la hice en ese momento, ¿no? Entonces estaba lista para recibir a Jesús. Y hago la comunión espiritual. Pero ese regalo que experimenté ahí, fue dado por Él. O sea, eso era lo que Él me tenía reservado en ese momento. La cuestión de ser despistada mía, ese es otro asunto. Esa es mi humanidad. Esa es mi vulnerabilidad, como lo quieras ver, como lo quieran ver. Pero este regalo fue gracia. De acuerdo. Entonces, ante este regalo de gracia, no cabe más que decir, gracias. Y me gozo en Él. Sí. ¿Verdad? Y entonces, y fue un momento de plenitud. Porque estaba con mi Creador, porque estaba con mi amado, porque estaba con mi esposo, porque estaba con mi Dios, mi Señor, mi dueño, ¿sí? De vida. He ahí la plenitud. La vida consagrada está llamada para eso, para que la persona se sienta libre, se sienta plena, se sienta dichosa en la manera en la que está viviendo. Totalmente. Pese a la cuestión de la concupiscencia que pueda haber en nosotros. Porque el estilo de vida consagrado es gracia. Es una vocación, es un llamado de parte de Dios. Totalmente. No es una iniciativa propia. Cuando es una iniciativa propia, truena. Llega un momento, puedes estar viviendo así 5, 10, 15, 20 años, pero va a tronar. Algo te va a hacer notar que no es por ahí. Mira, somos tan buenos para engañarnos, pero algo dentro de nuestro interior nos está revelando constantemente que no va por ahí. Como la cuestión del pecado. Cuando pecamos una y otra vez, nos complacemos en el pecado, lo gustamos muchas veces, pero algo en nuestro interior nos hace ver que no es por ahí. Y esa es la acción de Dios, la acción del Espíritu. Dentro de la vida consagrada existe la misma acción. ¿Por qué? Porque es una vocación divina, es un llamado de parte de Dios. Yo creo que aprender a ver las cosas simples también, ¿no? Quizá producto de tu misma molestia de que no hubo misa te llevó a no ver la hora del siguiente día, no lo sé. Y ahorita que dices, para mí puede ser, incluso podemos experimentar diferentes tipos de plenitud, ¿por qué no? No encasillar la plenitud
a algo que tiene que ser algo súper grande, ¿no? Yo te puedo decir que yo puedo llegar del trabajo, sentarme y observar a mi hija. Y es un sentimiento inexplicable y ella no necesita hacer nada. Nada, no necesita hablarme, no necesita absolutamente nada, solamente con observarla. Los bebés no hacen nada, por el amor de Dios, pero súper llenan el alma de los padres. Eso es plenitud. Ese momento que yo veo a mi hija y la disfruto con el solo observarla, eso es plenitud. Incluso voy a poner un ejemplo súper burdo. Jóvenes, muchachos, niños, de repente cuando te tocaba trapear la casa y observabas lo limpio y decías, wow, o sea, era una creación tuya. Cuando realizas algo, no sé, yo que soy un inútil para esas cosas, lamentablemente, ahorita platicamos de eso, de hecho, de repente cuando pongo un cuadro y trato de que quede lo más vaya recto posible, etcétera, cuando lo pongo, no lo puedo dejar de contemplar, es como, wow, yo hice eso. Ajá. Entonces, desde esos ejemplos simples, quizás no sea la plenitud que anhelamos, vaya, ¿no? Pero hay un sentimiento similar, voy a decir. Entonces, ¿por qué no disfrutar esos pequeños momentos? Otra pregunta, mi estimada Noemí. Hablando ya de signos, hablamos del camino como de estudio, no sé, primaria, secundaria, prepa. No, ahora hablemos de signos. ¿Cómo va evolucionando una persona? Llega la muchacha y llega con sus rayitos en el pelo, con sus uñas pintadas, no lo sé, ¿no? ¿Cómo va evolucionando a través del postulantado, del noviciado, del juniorado? Hay cambios, hay signos. Totalmente. ¿Cómo se van dando y cuáles son, si nos los pudieras compartir? Bien, mira, existen los signos vocacionales, ¿no? De los que ya hablamos, de la inquietud, del miedo, de la identificación, del querer responder a lo que Dios inquieta, llama, ¿sí? Del proceso de acompañamiento, de discernimiento y toda esta cuestión. Bien, cuando la chica ingresa, pues claro, tenemos una cuestión de manías, de apegos, que a veces las vamos adquiriendo que forman parte de nosotros. Pero cuando vamos en el proceso nos vamos dando cuenta que realmente somos más nosotras si nos desprendemos de aquello. Wow, somos más a lo que Dios pensó de nosotras, somos más fieles a nuestra identidad y esencia cuando nos despegamos de aquello, ¿sí? No tenemos filtros, ahorita que andan los filtros famosos, ¿no? Y que lo que hacen es engañar, ¿no? Exacto. Bien, se van quitando este tipo de caretas. No dejas de ser tú, aprendes a ser quien debes de ser. O para qué fuiste hecha, ¿no? Para qué fuiste creada. Hablando de esta manera, ¿no? De acuerdo. Me decían unos tíos, ¿no? Híjole, Noemí, parece que tú llegas a vacaciones y llegas toda cargada de cosas y nos avientas carrilla, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a cambiar? Y les dije, pues ni que fuera gripa para que se quitara. O sea, hay cosas que son parte de nuestra esencia, que te hacen ser tú, ¿cierto? Claro. Pero yo tuve que purificar muchísimas cosas dentro de este proceso, de este caminar, como ideas limitantes, como el no puedo, como, mira, siempre he sido como muy sociable, ¿verdad? En este aspecto, pero que a mí me pusieran a hablar delante de la gente, incluso delante de una cámara, sabiendo que me iban a escuchar muchas personas, era como que no. De acuerdo. O sea, algo, lo que muchos artistas llamarán pánico escénico, ¿no? De acuerdo. Algo semejante. Pero eso era una idea limitante que me decía, ¿tú cómo lo vas a hacer? O tú no tienes la capacidad, o tú no puedes, ¿no? Entonces, cuando entras y te das cuenta de todas las aptitudes, capacidades y cualidades que posees, entonces, venga, esto yo lo puedo hacer. Hasta que te lanzas y lo haces. Ese es un signo muy concreto, ¿sí? Que potencia la persona que tú eres y todo lo que tú posees. De acuerdo. Otro signo muy claro es cuando te vas sintiendo involucrada, parte de la vida comunitaria, ¿sí? Cuando pasas del mío al nuestro, del yo al nosotras, ¿sí? Entonces ya me regalaron algo, es que es mío. Venga, si es una paletita, pues
pues en el camino te la puedes comer y pues obviamente es tuya, ¿no? Pero si te dieron, no sé, un paquete de galletas, desde eso, pues desde ahí viene generado el cambio. Si puede ser en cosas tan sencillas y pequeñas, también se puede manifestar en cosas más grandes, ¿no? Me dan un paquete de galletas y no es como que, ay, me las voy a tomar yo cuando nadie esté porque tengo tantas ganas. No, viene la capacidad de decir, hermanas, me regalaron esto, vamos compartiéndola, ¿no? Y ahí es cuando encuentras que hay más alegría en dar que en recibir. De acuerdo. En esas cosas tan sencillas y en la capacidad de sentirte del pasar, como ya lo dije, del yo al nosotras. En este gesto también, eso es un sentido y una característica comunitaria. Otra cuestión es la vivencia misma de acuerdo al horario que existe dentro de la congregación, ¿cierto? Okay, o sea, no sé, levanto a las 5:30 de la mañana, no inventes. Yo que deseo así como que quedarme con las cobijas pegadas un ratito más, a pesar de lo que implica eso, del sacrificio que implica, me levanto en la mañana, ¿no? A pesar de que pueda estar con los ojos todos torcidos mientras voy a rezar, el sentido de que te levantes, ya hay un esfuerzo, y eso se habla de que hay un querer, ¿no? Independientemente que al principio pueda ser, al principio, a medias o hasta ahorita, con los ojos todos torcidos en ese momento, implica el hecho de decir, estoy con la comunidad. La penitencia que decía el padre fundador. Exacto, eso, ¿no? Muy, muy claro, bien lo has dicho. Entonces, también implica esto, el asumir y el aceptar esta forma. Incluso la vivencia de los votos, que hay una generalidad para esto, pero también algo muy concreto dentro de cada congregación que le dan como su tónica, ¿no? Entonces, voy asumiendo esta forma de vivir, ¿no? Porque desde que entramos, pues ya no usamos pantalón, ya no usamos blusas, ya no tenemos como un cambio para cada día de la semana, ni siquiera un par de zapatos para cada que se me ocurra, sino ya empieza a ser un par de zapatos, un par de huaraches, 2 o 3 blusas, 2 o 3 faldas, de las cuales una la dejas, un cambio dejas para el día domingo, y los otros días de la semana te vas turnando, te pones uno, lavas el otro, o sea, incluso pobreza, ya vienes a ejercitar esta parte, ¿no? Entonces, eso no te cuesta, puedes hacerlo, aunque al principio pueda costar. Durante el proceso te vas dando cuenta que es algo secundario, por eso vengo a decir que muchas nos purificamos, ¿no? Entonces, ya es otro signo, asumir este tipo de vivencia como comunidad. Otra cuestión es el aspecto relacional y el aspecto trascendente en la relación. Por ejemplo, pues me caes mal. O sea, pero ese me caes mal... Casi no se da eso. Ese me caes mal tiene que ser como una cuestión purificada, ¿no? ¿En qué aspecto? En que, a ver, ¿qué proyección hay? ¿No? O sea, ¿qué hay por ahí? Que me está lanzando, que a lo mejor yo tengo algo, me hace falta algo, etcétera. Incluso la trascendencia, ¿no? Hay un número dentro de las constituciones de nosotros, pero está basado en uno de los documentos, no recuerdo si es Perfecta Caritatis, donde dice que nuestro espacio será un espacio humano, será habitado por la Trinidad, de modo que la relación humana no debe de anteponerse. Bueno, sí se antepone en cuanto que somos humanos, ¿no? Pero no debe de ser como la barrera para que nosotros podamos encontrar ahí a Dios, incluso en la hermana que no nos agrada. Wow. ¿Sí? Entonces, esto es un ejercicio de trascendencia, y un ejercicio de trascendencia obviamente cristiana, ¿no? De querer encontrar a ti en Dios, aunque no seas tan agraciado a mis ojos. Entonces, esto va generando sentido de fraternidad. De acuerdo. ¿Sí? De fraternidad, pero también de dominio a sí mismo, y de quitar un concepto, un criterio que me limita a poderme relacionar contigo. Entonces, todos estos van siendo signos. Incluso hay muchas cosas que cuando tú ves a una pía dices, esta es una pía, ¿no? O sea, las virtudes características que llamamos, ¿no? Entonces, dentro de las virtudes características, que es la alegría, que es el servicio, que es la caridad, que es la abnegación evangélica, muy, muy fuertemente tiene que caracterizarnos a nosotros la obediencia y la fe. Fe y obediencia, tanto que forma parte de nuestro lema, fe y obediencia hasta la muerte, ¿no? Wow. Entonces, no solamente en el tiempo que tengas de vida, sino incluso a veces cuando te lleve a morir a ti mismo, ¿no? La fe y la obediencia ahí. Wow. Entonces,
tú te encuentras a una pía y el lema es fe y obediencia y la respuesta será hasta la muerte, ¿no? Entonces, estas virtudes características se tienen que ir perfilando, no tanto. Nadie le llegamos a vivir de forma impecable, ¿no? Sí, no. De impecable como decir, nunca he faltado a estas desde un principio cuando me las presentaron. Claro, claro. No. O sea, te vas configurando, te vas adaptando y vas asumiendo estas virtudes tanto que las haces parte de tu vida, ¿no? Se va haciendo parte de tu ADN. Claro. Oye, Noemí, pero utilizan... Bueno, quiero aclarar algo porque todo el podcast te he dicho Noemí, no te he dicho hermana, no te he dicho madre. Ya lo platicamos el podcast pasado, no sé si se grabó. Pero pues conozco a Noemí desde hace tiempo y hay confianza y tú misma lo decías, pues soy Noemí también, ¿no? Claro. Entonces, pues, habrá gente que lo vea, qué respetuoso, no, con mucho cariño, créanme, y claro que respeto su envergadura como religiosa y claro que sé que es hermana y es madre ya, ¿no? Te decía, pregunta, y lo que es ya el aspecto físico, o sea, por ejemplo... Tienes que renunciar a qué tipo de cosas. Por ejemplo, yo el cabello pues ya no se los veo, lo pueden tener largo, no lo pueden tener largo, no se pueden pues pintar, me imagino que nada, o poquito, o las uñas, o los pies, o sea, ¿cómo se dice? Es que rechazan, no. Renunciamos. Esa es la palabra, que no tienen derecho, se me hace muy feo también. Renuncian a todo eso, es parte de ese ofrecimiento de ustedes, es una imposición. ¿Cómo funciona eso, vaya? Bien, vuelvo a repetir, no me voy a cansar que las respuestas que voy a decir mucho tienen que ver con y parten desde la congregación, ¿verdad? Pues debe ser muy similar, ¿no? Sí y no. Okay. Porque hay muchas congregaciones que permiten incluso que se use ropa de civil, ¿no? Que usen pantalón y siguen siendo hermanas, o sea, religiosas. No sabía. Y algunas que usan aretitos, otras que se pueden pintar un poquito. Y dependiendo de la congregación, de acuerdo, ¿verdad? No sabía. Ok, adelante. Sí. Entonces, por eso hago tanto énfasis que según la congregación, ¿verdad? Doy respuesta desde ahí. Nosotras, como Congregación de Misioneras Hijas de San Pío X, no está estipulado que tengamos que tener el cabello corto. De hecho, a nuestro padre fundador le gustaba mucho que mantuviéramos el cabello largo, ¿no? Pero también el cabello largo implica un poco de atención, ¿cierto? Claro. Entonces a veces eso le resta a ciertos tiempos, ¿verdad? Como, bueno, me voy a peinar, me voy a hacer una coleta, entonces, pues 2-3 minutos que te quito a que salgas rápido a otra atención, pues claro, ¿no? Sin embargo, habemos hermanas que traemos el cabello largo, ¿sí? Ok, de acuerdo. Entonces, yo he sido una de ellas que desde que ingresó hasta hace, yo creo, 4 o 5 años me corté el cabello. O sea, yo lo traía a la cintura o más bajo, ¿no? Esto me ayudó porque a lo que iba hace rato, ¿no? Una de las creencias limitantes, que pensamos que ser mujer o nuestra identidad de mujer es cabello largo. Y eso es una idea social, un tanto a veces familiar, pero limitante, pues. O sea, la cuestión de traer o no el cabello largo no determina tu género. Totalmente, ¿cierto? De acuerdo. En este aspecto, pues. Pero yo lo hacía mucho porque lo donaba, ¿sí? Lo cortaba y lo donaba. Así lo he hecho en 3 ocasiones y ahora estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Quería que esto se mantuviera como en secreto, pero, perdóname, pero ya se ventaneó. No te preocupes, no, porque pude haberlo evitado, pero lo quise decir. Entonces, para decir que como congregación no es algo que se estipule. Habrá muchísimas congregaciones que cuando la chica ingresa traiga su cabello largo. De hecho, hubo un video circulando mucho donde a esta novicia, a esta muchacha que va a entrar al noviciado, que es con la vida contemplativa, está con una sonrisota y gozándose y le están cortando el cabello, no importa si trasquilado o no. ¿Por qué? Porque va a usar una toca perpetua, ¿sí? Entonces nosotros no, el velo no es perpetuo en nosotros, o sea, no siempre lo tenemos que traer. Tampoco está marcado como las constituciones que pueda o no pueda traerse siempre. Lo que sí está marcado es que en todos los actos litúrgicos lo hemos de traer, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, podemos traerlo en momentos que no sean litúrgicos, como precisamente esta entrevista. Claro que lo podemos traer, no pasa nada, forma parte de nuestro hábito, ¿no? Lo que sí ya no es, mira, más que no permitido que renunciemos,
ya no es lícito, o sea, puede ser lícito, pero ya no va con lo que has elegido, pues, ¿verdad? Con el aspecto de la vanidad y cosas así como el ruborcito, la basecita, pues no, o sea, ese maquillaje, o sea, ya no hay que cubrir nada de ti, wow, ¿no? O sea, viene a ser como el sentido de trascendencia en esto, ¿no? Es algo como personal, pero al mismo tiempo congregacional también. La cuestión de los aretitos, si no traes aretes, no quiere decir que no seas mujer, ¿no? Pues claro que eres mujer. La cuestión de los aretes viene como parte de la tradición. De acuerdo. ¿Sí? También el aspecto del cabello, como ahorita lo decía, viene parte de la tradición social, de la tradición familiar, obviamente, y etcétera, ¿no? O sea, pero a todo esto, claro que cuando tú le das una trascendencia, enriqueces todo esto. Cuando tú le das el sentido de ofrecimiento, de sacrificio, de entrega, enriqueces todo esto que implica. Porque, claro, habrá quienes nos gusta el cabello largo, en este caso como a mí, y el hecho de traerlo corto será mi ofrenda a Dios. Ok, ¿sí? De acuerdo. Y es algo muy personal que puedes entregar, y también de crecimiento humano, incluso de crecimiento de superarte, ¿no? De decir, esta limitante la vencí, porque sigo siendo una mujer y muy femenina, wow, en el aspecto de incluso trayendo el cabello corto. Como me dijo un señor, estaba en uno de los matrimonios, en un evento, y luego me dice, quiero que venga para acá. Y yo dije, me va a decir algo con respecto al contenido, ¿no? Que les di en un retiro, una jornada, retiro de matrimonios. Y entonces se me acerca y me dice, nunca pensé que una mujer pelona, así, o sea, ni siquiera con el cabello corto, pelona, viniera a decir, tuviera esa capacidad intelectual y viniera a mí decirme algo sobre mi matrimonio. Primero, me dijo, mujer. Segundo, ni siquiera está casada. Me dijo, es religiosa. Y tercero, trae el cabello corto, me dijo. Oye, las dos primeras como que las puedes entender, ¿no? El machismo, el no vives lo que yo vivo. Ajá, pero el cabello corto. Tiene que ver, no tiene nada que ver. Para él, mucho. Wow. Es un aspecto de una visión machista incluso, en algunas cuestiones, ¿verdad? No voy a generalizar, pero en algunos aspectos sí. Claro. Entonces, esto es lícito. O sea, puede ser, está permitido, pero ya no va con nuestro estilo de vida. O sea, que el manicure, que esos son gestos de vanidad. O sea, el tiempo, ¿por qué? Porque se aprende que el tiempo que le inviertes ahí puede ser invertido en otra cosa. De acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. El tiempo que te puedes ir al spa para que te arregles las uñas y cosas así, pues puede ser un tiempo invertido en el spa espiritual, ¿no? O sea, en el momento de oración. Científicamente está comprobado, Cali, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que cuando nosotros oramos, nuestras neuronas se expanden, ¿sí? Entonces, cuando se expanden, dan un sentido de quietud, de tranquilidad, de relajación, y entonces nosotros podemos pensar mejor las cosas. Wow. Entonces, un masaje puede quitarte la tensión por tocar ciertos puntos del cuerpo, pero no va a generar eso en el cerebro, de donde surge todo, ¿cierto? Entonces, por este tipo de cosas, nosotros le apostamos más, pues, ¿verdad? Y nuestra consagración, nuestra congregación también, pues no se direcciona mucho como cuestión, ni siquiera incluso pintarse el cabello, ¿no? Habrá congregaciones donde sea lícito, sea permitido, nosotros no, ¿verdad? Incluso por nuestro voto de pobreza, puedes decir, ay, venga, pues que se puede costar un tinte, hasta bienhechores pueden tener de ciertos productos, ¿no? Ya iba a decir marcas, pero no voy haciendo. Ni siquiera nos patrocinan como para andar diciendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, no, porque va como parte de nuestro voto de pobreza, nuestra capacidad de renuncia no en limitarnos de lo que somos, sino por el contrario, hemos hecho una opción de vida, ¿no? Como, por ejemplo, tal vez tú, bien cinero, ¿no? O sea, te encantaba el cine y ya no puedes ir todas las veces que quieras porque tal vez a tu esposa pues prefiera quedarse en la casa, ¿no? Claro. O porque tu niña no habrá quien la cuide y no la van a exponer, etcétera. Pues tienes que renunciar a ti. Totalmente. ¿Cierto? Y ahorita que pones ese ejemplo, deja tú que renuncias. Es de alguna manera inconsciente. Porque cuando estás con esa persona, tomas rasgos de esa persona. Así como esa otra persona toma rasgos tuyos.
Yo, por ejemplo, más allá de que me crean o no, yo siempre lo digo esto, yo no tomaba Coca-Cola. No tomaba Coca-Cola, a pesar de que mi cuerpo grite que sí. No tomaba Coca-Cola. Y Claudia ama la bendita Coca-Cola. Pues que ya me gusta. Trato de no tomarla y no quiero. Pero de alguna manera me gusta. Y muchas cosas de ella las asumo, pues, pero inconscientemente. O de repente me encuentro hablando como ella, o ella habla como yo. Expresiones, no lo sé. Entonces, cuando abrazas, pues, esta espiritualidad, claro que es normal, ya no, pues no busquen ese tipo de cosas que estás comentando, ¿no? Ya se hace parte de tu ADN. Mi estimada Noemí, el tiempo ha volado, wow. Pero qué gran plática, la verdad. Me faltó nomás, quería irme a los votos y que nos explicaras los qué votos significa. perfectos. Sí, no sé si de manera muy ingrata en 5 minutos claro que sí. platicarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez dicen pobreza, ¿no? Y San Francisco de Asís. Y conocí un sacerdote franciscano y quieren que anden a pie, o que anden en burrito, porque eso es la pobreza, ¿no? Me decía a mí un sacerdote que tenía un carro del año. Padre, le criticaban eso, ¿no? Era un carro modesto, no era el gran carro. Dice yo, es que mira, tengo que atender este lugar y este lugar. Tengo que tener algo en que moverme, ¿no? Algo bueno. Exacto. Entonces ahí es donde no se entiende qué es la pobreza, pues. Entonces, no sé si nos pudieras comentar los votos, qué significa brevemente, como para tratar de entenderlo. Como te digo, está muy ingrato en 5 minutos. Sé que es una plática muy amplia, pero lo que nos puedas compartir. Bien, Cali, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, mira, primero, de entrada, hablar sobre la vida consagrada ya desde un aspecto de experiencia, no puedes abarcar ni agotarlo, porque hay muchísimos detalles que se conforman de acuerdo. Dentro de la vida consagrada. Incluso yo inicié diciendo que esta versión sería según Noemí, ¿no? Como el Evangelio acuerdo, según totalmente. San Lucas. ¿Por qué? Porque ha sido mi experiencia. Habrá quien te hable desde su experiencia, ¿no? Entonces, voy a dar respuesta, espero hacerlo muy brevemente, antes a una pregunta que me lanzaste y que yo no respondí, que fue acerca de los votos perpetuos. Cuando tú ya estás, ya no te puede salir. Claro que te puede salir. Ok, de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza también a la vida consagrada debe de ser la libertad. Libertad. Exacto. De acuerdo. La libertad, como te conduce a la libertad, la debe de respetar, ¿sí? Entonces tú, estando en votos perpetuos, puedes, no sé, experimentar que Dios te pida una reforma, puedes experimentar que Dios te pida que fundes, puedes experimentar que Dios te pida que realmente te vayas y seas apoyo y que cambies de congregación. Puede haber este cambio, eso se habla con la superiora general de la otra congregación, entonces se le permite a la hermana que esté de experiencia mínimo 3 años para que asuma el carisma y todo, y después de eso entonces ya se puede hacer el cambio, porque estamos hablando de votos perpetuos ya, ¿no? De acuerdo, sí. Deben de estar conectadas, digo, en cuanto a diálogo, las superioras de cada congregación, para entonces estar en un continuo diálogo también con la hermana que va a ser la experiencia, para ver cómo se experimenta, y volvemos a estas palabras claves dentro de este estilo de vida: proceso, acompañamiento, discernimiento. Eso es clave. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿puede salirse? Sí. Aquí la vida consagrada no es un sacramento. La vida consagrada religiosa no es un sacramento. Hunde sus raíces en el sacramento del bautismo porque lo amplía y lo plenifica. Hemos de vivir lo que recibimos como en ese sacramento de una forma plena. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, si nos salimos, nos podemos casar por la iglesia. Claro que nos podemos casar por la iglesia, porque no es sacramento. Existe un rito que entonces quiere decir que nosotros tengamos que hacer una carta, si somos de derecho diocesano, entonces es una carta al obispo que autorice que nosotros podemos salir de la congregación, y a eso se le llama la carta de dispensa, ¿sí? Okay. Que nos perdona o nos da la autoridad, que quedamos libres de los votos que hemos emitido, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, cuando es de derecho pontificio, entonces se tiene que mandar esta carta hacia Roma y lleva otro proceso, otro tipo de protocolo, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué? Porque el lazo que hacemos, el vínculo que hacemos es obviamente a nivel eclesial.
De acuerdo, ¿sí? claro. Entonces, pues existe esto, ¿verdad? De una manera muy, muy rápida lo expliqué. Claro que quedan ahí unos puntos que también forman parte de, pero lo más elemental está dicho. En generalidad está muy claro. Ajá. Bien. Cuando nosotros hablamos de votos, hablamos de promesa, hablamos de alianza, hablamos de un cumplimiento responsable, hablamos de una libertad para asumirlos, hablamos de una conciencia con respecto al compromiso que adquirimos, ¿no? De acuerdo. Cuando hablamos de pobreza, no solamente no hablamos a no tener bienes materiales, hablamos de una capacidad de desprenderte de ti para acoger al otro. Hablamos de una capacidad de poner al servicio tus talentos, tus capacidades, tus conocimientos, ¿no? En servicio y de un bien común. La capacidad de entrega, ¿sí? Entonces hablamos también, sí, es cierto, hablamos de pobreza material. Venga, pues si se requiere para el apostolado tener un pick-up, pues claro que se va a tener un pick-up que sea bueno, que jale, que tenga doble atracción, entonces, o sea, andas en la sierra, no vas a andar en un carrito súper pequeño que a la primera de vueltas se te pueda quedar ahí. Sí, exacto. O sea, pero no lo tomamos como un bien propio, ¿sabes? Es para un bien común, es para salir a anunciar, es para salir a evangelizar. Aquí el punto está que el Dios de nosotros nos invita a entregar y a dar nuestra vida. Cuando el dinero, las cosas materiales se van siendo nuestro Dios, entonces ya no hay un espíritu de pobreza. De acuerdo. ¿Sí? La capacidad de pobreza también lleva a que recibas lo que te dan, pero al mismo tiempo sueltes aquello. ¿Sí? O sea, me dieron, no sé, 300 pesos. Son para mí, pero yo veo que una de mis hermanas necesita medicamento. No es que me lo dieron a mí. No, la capacidad de pobreza lleva a decir, eres tú quien lo necesita en este momento, porque habrá quien a ti te dé y entonces necesite yo, ¿cierto? Wow, entonces es la capacidad de poner todo en común, desde los talentos hasta las cosas materiales. Claro que hay cosas de uso personal que es evidente, o sea, está por demás decir que pues, no van a estar en bien común, ¿verdad? Sí. O sea, que ya son de cuestiones personales, ¿no? En cuanto, y el voto de pobreza también es la capacidad, decía una de mis hermanas, ¿no? Si te estás bañando y entonces una de tus hermanas te grita, por favor ayúdame, tú lo que tienes que hacer, no, me estoy bañando, no voy a salir así. O sea, tú te envuelves con lo primero que encuentres, así sea la cortina del baño, te envuelves y sales. Ayudar. O sea, sales a ayudar en ese momento. Es la capacidad de la pobreza porque te desprendes de tu querer en ese momento, de lo que tú estabas haciendo. Tampoco es que vayamos a salir hacia la calle, ¿verdad? Entonces, es al mismo tiempo, es castidad, ¿verdad? Y puedes decir, pero ¿cómo castidad si sales en paños menores? La castidad es la capacidad de amar. La capacidad de entregarte en totalidad desde lo que tú eres para el otro. Wow. Y de no tener un corazón dividido, indiviso, ¿verdad? O sea, es un corazón que está abierto para todos porque le pertenece primero a Dios, ¿no? Cuando un corazón le pertenece a Dios, Dios te da la capacidad para amar a los demás, independientemente de las diferencias que puedas tener, ¿no? De acuerdo. Y la capacidad de perdonar. El perdón viene a ser la forma de decir, temiendo esto sin pedir ninguna explicación, ¿sí? Ay, caray, o sea, fuerte, pero eso bonito. Es el perdón, como cuando Dios nos perdona, no nos dice, ¿por qué lo hiciste? A ver, ¿qué estaba pasando por tu mente? No, te perdono, yo te absuelvo de todos tus pecados. Ese es el perdón, la capacidad de enmendar aquello sin pedir explicación. Wow. ¿Sí? Entonces, eso también es castidad. Y al mismo tiempo es pobreza, porque te desprendes de tus prejuicios, ¿no? Y al mismo tiempo es obediencia, porque Jesús nos ha dicho, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, ¿qué implica? Que cuando tú vives un voto, vives los tres. Que cuando no vives uno, no vives los tres, ¿sí? Wow. Van en forma de cadenita, ¿sí? Sin embargo, hay a veces en los que se batalla más, ¿sí? En alguno existe un dominante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a quienes nos gusta ser como que de mucha iniciativa, de venga, muy autónomos, el voto de obediencia nos trae Lázaros, claro. ¿Sí? ¿No? Es complicado, pero no, o sea, sí, no se vuelve un obstáculo, pues, ¿verdad? Sí es complejo vivirlo,
pero no quiere decir que no seas incapaz de hacerlo. De acuerdo. Cuando Dios te manda con la cruz, te manda con todo y el botiquín por aquella llaga que se pueda hacer, ¿no? Entonces, exacto. Los votos, visto de una manera como muy general y tocando la esencia, es ser pobres como Cristo fue pobre y que Él es la única riqueza, vivido de forma concreta en lo que ya he mencionado. La castidad es tener un corazón indiviso que solamente le pertenezca a Dios y desde ahí vivir. Pero también vivimos el celibato, o sea, no nos casamos, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos relaciones sexuales en la opción de vida que hemos hecho. Aquí podrán surgir muchísimos comentarios de que es que yo conozco a este que hizo esto. Sí, venga. Me están preguntando en cuanto lo que el voto es, no en cuanto se vive. Exacto. Porque en cuanto se vive ya cada quien dará respuesta. Muy diferente, claro. Exacto. Claro. Y ahí nosotros no somos los jueces. Sí. ¿Cierto? Sí. Y la cuestión también de la obediencia es la capacidad de ser obedientes como Cristo lo fue. La capacidad de decir en todo momento, yo no vine a hacer lo que yo quería, sino la voluntad de mi Padre. Y mi único alimento es eso, la voluntad de mi Padre. Wow. Por eso la constante pregunta, Señor, ¿qué quieres? Ya no si es mi o no mi vocación, no. Señor, ¿qué quieres de mí en esta forma de vivir? Señor, ¿hacia dónde me voy dirigiendo? Señor, ¿qué tiene que seguir moldeándose en mí? Señor, ¿qué tiene que seguir potenciándose en mí? Y Dios es claro en dar respuestas porque utiliza muchos medios. Las certezas internas, las personas que clarifican las certezas internas, la dirección espiritual, su palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Wow. Entonces, todo esto va siendo de una forma, como ya lo dije, general, de lo que implica qué son los votos. ¿Por qué nos comprometemos a vivir de eso? Porque tratamos de vivir en el aquí y el ahora lo que el Verbo encarnado tomó para sí, o sea, el estilo de vida que Jesús vivió. Entonces, Jesús no profesó estos votos, sin embargo, los vivió. Y para nosotros que vamos siguiendo al Maestro, que vamos caminando con y al lado de Jesús, entonces hemos de vivir pobres, castas y obedientes. Wow, tremendo. No, y claro, a pesar de que fue muy breve, y me disculpo por pedirte la brevedad. No. Fue muy claro y me gustó mucho. Me quedo con que dices, al no vivir correctamente uno, tiene un ligue con los otros dos, pues van de la mano. Uh-huh. Pues mi estimada, no me resta más que agradecer. Qué gran experiencia sin duda, de las favoritas del canal. Van haciendo el canal, pero de las favoritas. Ojalá el Señor nos permita, ¿por qué no un Noemí parte 3 en algún momento? Ya que primero ahorita desearte un éxito grande en este nuevo camino que vas a tomar. Una vez más les digo, va a dejar aquí la ciudad donde estamos. No entramos en detalles, pero mucho éxito, mi estimada, ahora con estos nuevos caminos que te abres. Seguramente, estoy convencido que te va a ir muy bien por allá. Muchísimas gracias, Cali, por este espacio, ¿verdad? Que tú abres, un espacio, te lo he dicho desde el primer momento, para llevar el reino a través de estos medios. Gracias a todas las personas que nos siguen por este medio, y si no están suscritos a este canal, yo los invito, porque no solamente se apertura con diálogos con vida consagrada, sino también con laicos. Sí. Con laicos, cómo van viviendo su ser cristiano en el mundo, ¿verdad? Exacto. Entonces digo, porque ya de pronto me meto ahí y escucho y ahora qué subieron y ahora de qué están hablando, ¿no? Claro. Entonces, hermano, si tú has escuchado, hermana también, si tú has escuchado este diálogo o alguno de los que están dentro de este canal, yo te invito, y te ha dejado algo a ti, te ha servido para algo de tu vida, compártelo, como cuando compartes el lugar de un buen café, de un buen restaurante, de algo que te agrada, así compártelo. No te avergüences de ser también un profeta en estos tiempos a través de las redes, ¿no? Y para los lugares donde nos desenvolvemos, necesitamos más cristianos que no sean tan miedosos de testificar que son cristianos. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, muchos de los ambientes donde nos desenvolvemos actualmente es la cuestión de las redes sociales. Yo te invitaría a que publiques menos tu vida personal y ores más delante de Dios tu vida personal. Wow. Porque entonces obtendrás más comentarios benéficos que te ayuden a salir de ahí que comentarios que puedan seguir obstruyéndote tu realización como persona. Y otra cuestión también, publica más de lo que realmente eres, no de lo que desearías ser.
Entonces, somos cristianos desde el bautismo, ¿sí? No vamos a ser cristianos, somos. Entonces hay que asumir nuestra verdadera identidad. Católicos, es hora que despertemos lo que somos, de que vivamos como debemos de ser. Y entonces se sensibilizará el corazón, los oídos y la mente del discípulo que poseemos para estar a la escucha de lo que el Maestro quiere de nosotros. Amén. Y un poco de lo que hablamos ahorita, posteemos, publiquemos nuestra realidad. Ahorita hablábamos de filtros, hablábamos de cómo vamos pues maquillando un poco y dices, y decías tú, cuando abrazas la vida te muestras tal como eres. Exacto. Y es cierto, a veces publicamos, dice nada más lo bueno, no se trata de publicar lo malo, se trata de publicar lo que realmente somos, no apariencias. Te la compro, me gusta. Bueno, mi estimada, pues muchas gracias. Me gustaría que nos apoyaras cerrando con una pequeña oración, una consagración para cerrar. ¿Qué te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, mi estimada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en el que hemos compartido. Gracias porque eres tú quien se manifiesta a través de nuestras experiencias. No pudiéramos hablar de esto si no fuera un don tuyo. No pudiéramos compartir lo que tenemos si no fuera porque tú haces algo en nosotros. Gracias por todo lo que eres, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por abrazar nuestra pequeñez, por dar a la iglesia, a pesar de nuestra humanidad y fragilidad, dar a la iglesia este maravilloso don y regalo que es la vida consagrada. Gracias por todos los jóvenes que llamas en nuestro tiempo a que entreguen su vida para darte la gloria y servirte en los hermanos. Gracias por los que vas a seguir llamando. Y te pido por aquellos jóvenes que experimentan la inquietud para que tengan la fuerza, la parresía y venzan el miedo para que puedan responderte generosamente al llamado que tú les haces y así puedan vivir en plenitud la vocación que tú has destinado para ellos. Señor, permítenos seguir encontrándote en todo, sobre todo en nuestras vidas, en nuestro caminar. Haznos sensibles y dóciles a tu presencia, que tengamos un corazón que constantemente te dé gracias. A ti, Mamita María, te pedimos que nos cobijes y nos recojas bajo tu manto. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, que no es otra misericordia más que la que viene de Dios. Llévanos hacia tu Hijo, guíanos hacia Él, y como buena madre, nunca nos sueltes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, así sea. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Pío X, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les encomiendo a San Pío X, ya que el 21 de agosto es su fiesta. Ah, excelente. Ya, excelente. El domingo, con el favor de Dios. Pues ya dio ahí la fecha la hermana, pero lo vamos a subir mucho más adelante. Bueno, para que recuerden que cada 21 de agosto es la fecha de la celebración de San Pío X. Excelente, se vale. Muchos youtubers empiezan, buenas noches. La gente lo va a ver en cualquier hora, pero no importa, no te preocupes, es broma. Mis hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esta plática, pues, si tienes esa inquietud de la que hablamos al inicio, busca. Si tienes preguntas, busca respuestas. Y como dice la hermana, no es como que si vas, ya no te vas a poder salir. No es así. Ahora, no vayas también con la idea de salirte, no. Ve con la idea de descubrir tu vocación. De eso se trata. Yo estoy seguro que muchas de las personas que van a ver estos videos van a encontrar respuestas o van a reafirmar inquietudes. Vayan y acérquense. Busquen y conozcan su vocación. No me resta más que agradecer, mi estimada, de nueva cuenta. Muchas gracias. Ahorita la hermana está de vacaciones y está dando de sí, así que en vez de descansar. Así que pues muchas gracias, la verdad, muy agradecidos y muy contentos de poder platicar contigo. Esta es tu casa, lo digo de todo corazón, y en lo que te podamos ayudar, ya sea con tu comunidad,
con tu misión, lo que sea, cuenta con nosotros. Y ahora que vas a estar fuera, como decimos, si necesitas algo aquí, nadie te contesta, márcanos, te mandamos tortillas de harina, coyotas, lo que necesites. Machaca. Machaca, lo que necesites. Muchas gracias, Noemí. Muchísimas gracias, Cali, por este espacio nuevamente. Gracias a todos los que nos escuchan. Y solamente me queda decirles que nadie te diga, que nadie te cuente, porque a lo mejor te miente, ¿verdad? Buen punto. Un refrán. Haz tu propia experiencia Amén. del conocimiento de la vocación de Dios para contigo y de tu respuesta para con Dios. No pierdes nada, al contrario, ganas muchísimo. Confía en Él, confía en ti, en su misericordia, y Dios proveerá todo. Primero Dios y lo demás por añadidura. Amén, amén. Hermanos, ¿qué más hay que decir? Con eso nos quedamos. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, bye bye.